venciste la muerte, nos diste vida en ti, venciste la muerte, nos diste vida en ti, nos diste vida en ti, Padre eterno es, victorioso es. Nuestro tema de hoy tiene que ver con esas cargas que son muy difíciles de llevar. Por ejemplo, los pecados. Los pecados nos cargan y nos hacen muy pesados para poder caminar. ¿Y qué tal las afrentas que otros nos hacen? ¡Ah! Eso es carga, son piedras que se suman a nuestro equipaje. Entonces, frente a los pecados y las afrentas de los demás, hablamos de perdón, ¿no es verdad? Entonces, nuestro Señor dice, mire, hay que perdonar, ¿ok? Entonces, los cristianos entramos en el debate, pero bueno, ¿qué es perdón? Es olvidar, es no sentir rencor, es no sentir resentimiento, es hablar con la otra persona como si nada hubiera pasado. Ahí entramos en el debate, ¿sí? Entonces unos dicen, no, hay que olvidar, otros que es no cambiar con el ofensor. Otros afirmamos que es no sentir dolor, no sentir rabia, no sentir resentimiento contra la persona que nos ha hecho mal. Y fíjense que el perdón a los demás lo logramos en muchas oportunidades, ¿sí? De hecho, el asunto del perdón resulta en general poco difícil, no es extremadamente difícil como mucha gente se imagina. Es decir, cuando uno ya entra en la dinámica de nuestro Señor de perdonar, pues resulta relativamente fácil perdonar. Lo hacemos, obedecemos a Jesús cuando nos dice hay que perdonar, y nos esforzamos cuando la afrenta es muy dura, cuando la ofensa es tremenda, nos esforzamos, pero logramos perdonar. Eso está muy bien. Pero le obedecemos a nuestro Señor eso de perdonar por completo. Ojo con la respuesta, porque uno normalmente puede decir, sí, yo perdono. A ver, ¿perdonamos por completo a todas las personas? Vamos a leer, por favor, Marcos, capítulo 11, versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, nuestro Señor plantea el perdón como algo recíproco, ¿sí? Entonces, si usted tiene algo contra alguno, perdónelo, para que el Padre perdone sus ofensas. Eso es lo que el Señor Jesucristo plantea. Perdonar a alguno para que Dios nos perdone. Eso es clarísimo, ¿no? ¿Será que sí lo hacemos? ¿Será que sí lo hago? ¿Será que perdono todo lo que tengo contra alguno? ¿Sí? Hagámonos la pregunta hacia el interior, fuerte, concreta. ¿Tengo algo contra alguno? Cuando evaluamos la obediencia, esto de obedecer, el perdonar, normalmente cometemos un error. Entonces, fíjense lo que ha pasado en estos minutos aquí en esta iglesia. Cada uno comenzó a pensar,
le perdoné a este, sí, a este, sí, a esta, sí, a este, sí. Eso ha pasado, ¿no? Y comenzamos a ver caras y pasar como un álbum de fotografía, ¿no? Cara por cara. Sí, sí, más o menos, todavía no, ahí voy, pasamos cara por cara, ¿no? Recordamos ofensa por ofensa. Fíjense que miramos cara por cara, ofensa por ofensa, y constatamos que hemos perdonado en general, ¿no es cierto? Pero nos damos cuenta que eso de ese alguno que dijo Jesús también nos incluye. Nuestro Señor no dice si tienen algo contra el prójimo. Ojo. Lo que nuestro Señor dice ahí en Marcos 11:25 es si tienen algo contra alguno. Y en ese alguno caemos nosotros mismos. Si tiene algo contra alguno, nos incluye. Entonces fíjense que es muy importante eso de evaluar el perdón a los demás. Un aplauso para los que evaluamos y miramos si hemos perdonado o no. Bien, buen cristiano. Pero también hay que revisar si somos capaces de perdonar. El perdonarnos es a veces mucho más difícil que perdonar a otros. Nos acostumbramos a perdonar al prójimo, o sea, es parte de nuestra disposición de obedecerle a nuestro Señor. Pero no entendemos que cuando el Señor habla de perdón, también nos incluye. Entonces, estamos muy juiciosos perdonando a los demás, pero muy necios, muy desobedientes en eso de perdonarnos a nosotros mismos. Y entonces resulta que al cabo del tiempo llevamos ese lastre de los rencores contra nosotros, ¿no? Vamos cargando esas culpas, esa carga. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que resulta más pesada la carga de la vida, ¿no? Porque claro, nos desprendemos de las piedras contra los demás, pero las de nosotros, con nosotros mismos, es así. Incluso les ponemos plástico de burbujitas para que no se dañen esos rencores y todo, porque pueden dañarse. No son delicadas, pero pueden dañarse. Entonces, evaluamos, recordamos y encontramos en nosotros mismos miles de errores y de pecados. Y entonces cuando recordamos un pecado, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos los cristianos es ir ante el Señor: Señor, confieso este pecado y te pido perdón. ¿No es cierto? Eso es lo que hacemos. Y le pedimos perdón a Dios, confesamos nuestros pecados, pero no nos perdonamos. Sentimos vergüenza, culpa, rabia, desprecio por nosotros mismos. Y entonces esa vergüenza, esa culpa, esa rabia, ese desprecio por nosotros mismos, lo sentimos después de que Dios nos ha perdonado. Entonces es como si le dijéramos: Dios, tú puedes perdonarme, pero yo no. Yo no me voy a perdonar. ¿Por qué me voy a perdonar? Yo cargo con esas piedras porque es mi sacrificio, porque es mi holocausto, porque es mi tontería, Señor. Porque al hacerlo, al no perdonarnos, estamos siendo desobedientes. Vamos a leer, por favor, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Interesante, Dios nos pide que obremos como escogidos de Dios, ¿no? No como cualquiera que anda por la calle sin ser hijo de nadie, no, no, no. Nosotros somos hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, herederos del reino de los cielos. Como tal, tenemos que obrar. Entonces Dios nos pide que seamos misericordiosos. Es decir, que no vayamos por la vida dándole el merecido a todo el mundo, ¿no? Pero también nos está diciendo, no se den su merecido. Con calma, con tranquilidad, perdónese. Que seamos amables, humildes y pacientes. Que nos soportemos unos a otros. Que nos perdonemos unos a otros. Pide algo muy importante nuestro Dios. Que de la manera que Cristo nos perdonó, lo hagamos nosotros. Entonces, vuelve y juega. No solo hay que ser misericordiosos con nosotros, hay que ser amables, hay que ser pacientes con nosotros mismos. Debemos soportarnos a nosotros mismos y perdonar. Yo tengo que confesar que yo tengo que soportar mi temperamento. Y ese tipo a veces que veo en el espejo, como diría por ahí Quino, el de Carlos Donoso, me saca la piedra. O sea, ese tipo que yo veo en el espejo es que es muy histérico, muy bravo, ¿sí? Entonces me pongo bravo con él. No, a veces uno no se soporta a sí mismo, por lo menos a mí me pasa, ¿sí? Entonces, hay que ser amables con nosotros mismos, hay que ser pacientes con nosotros mismos. Miren, la Biblia no habla específicamente de perdonarnos a nosotros mismos. O sea, no hay ningún versículo que diga perdónese a sí mismo, ¿ok? Pero, como hemos visto, el perdón no está dirigido solo al prójimo. O sea, no solo tengo que perdonar al prójimo, también tengo que perdonarme a mí mismo, porque Dios no es incoherente, ¿sí? Dios, prójimo, tú mismo, esa trilogía funciona en todos los sentidos, también en el sentido del perdón, ¿sí? Entonces, Dios me perdona, yo perdono al prójimo, pero a veces se nos olvida el último pedazo de la trilogía, perdonarme a mí mismo, ¿sí? Entonces es indispensable aplicar el perdón también a nosotros. Miren, eso de perdonarse no se trata de ser laxo con uno mismo, ¿no? Eso no se trata de, ay, sí, mataste a la gente, pero fue sin intención, ¿sí? Destruiste la honra de Pepito, Juanito y Sutanito, pero es que las cosas se dieron. Mentiste, pero es una mentira chiquitita. No. No se trata de ser laxo con uno mismo, al contrario. Se trata de ser muy realista con mis pecados, con mis errores, con mis maldades. Tengo que ser muy realista y decir, sí, yo he cometido ese pecado. Yo he mentido, ¿sí? Yo he tenido ojos morbosos para una mujer o para varias, ¿sí? Yo he tenido pensamientos con ganas de despescuezar a X, Y, Z, A, B, C, D, E, ¿sí? Porque eso pasa, ¿sí? O sea, yo sí he sentido eso y he tenido eso, o sea, no se trata de borrar y de hacer como los gatos, ¿no? De echarle tierrita por encima. No. De lo que se trata es de ser realista. Porque eso de perdonarse no implica justificar mis pecados y mis errores. Al contrario, es necesario aceptarlos, confesarlos y desprenderme de ellos.
Porque al no perdonarnos, pisoteamos la gracia de Dios. Es más, ¿qué es la gracia? Es un regalo inmerecido, ¿no es verdad? Ok. Pero al pisotear ese regalo inmerecido, también lo hacemos inútil en nuestras vidas. Vamos a leer, por favor, Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Nosotros somos capaces de ver esto en los demás, ¿no? Que el justo también peca. Pero con nosotros mismos la cosa es a otro precio. ¿Sí? Y entonces se nos olvida que caímos. Se nos olvida que caemos. Se nos olvida que caeremos. Y olvidando eso, nos castigamos con todo el furor, con todas las ganas de castigarnos. ¿Sí? Siendo que ya fuimos perdonados por Dios, siendo que ya nos perdonó la gente, sin embargo nosotros, ¿qué trabajo el que nos da? Perdonar. Nos cobramos esas caídas con toda la fuerza. Es más, somos inmisericordes con nosotros mismos. Entonces, al ser inmisericordes, impedimos el acto de volver a levantarnos. ¿Por qué? Porque esas cargas pesan mucho. Y levantarse con cargas es mucho más difícil. Al mismo tiempo, como estamos cargando esas cargas, no tenemos las manos abiertas para recibir la gracia de Dios, el regalo inmerecido. Pero además, es que al no perdonarnos, nos ponemos por encima de Dios. ¿Sí? Porque si Dios me perdona completamente, ¿qué derecho tengo yo a no perdonarme? O sea, Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, me perdona. ¿Sí? Dice, mire, yo limpio sus maldades, borro sus maldades. ¿Sí? Ah, pero eso hace Dios, pero es que yo soy otra cosa. Entonces, es como si uno dijera, no, Dios tiene unos estándares como más bajitos que los míos. ¿En serio? Grave que uno piense de esa manera. Entonces, desconocer la misericordia y la gracia de Dios es ignorar la obra de Cristo en nuestras vidas. Porque Cristo dio su vida en una cruz, ¿para qué? Para salvarnos, es decir, para lograr el perdón de nuestras condenas, ¿no es verdad? ¿Y la condena por qué es? Porque la paga del pecado es la muerte. Cristo pagó con su vida nuestra condena. ¿Vamos? ¿Hasta ahí estamos bien? Pero resulta que, Cristo pagó con su vida y todo, pero no, yo no me perdono eso que hice. Yo como que no, esa obra de Cristo quedó como a medias entonces. O sea, de verdad, ¿cómo es la cosa cuando uno no se perdona? El nivel de ignorar la obra de Cristo en la cruz para nuestras vidas es sumamente grave cuando no nos perdonamos. Vamos a leer, por favor, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto es simple. Si estoy en Cristo, soy nueva criatura. Si estoy en Cristo, las cosas viejas pasaron, soy hecho nuevo. Entonces, recordar o quedarme mirando atrás y no perdonarme es quedarme
atado a lo viejo, anclado en lo viejo. O peor aún, llevando todo lo viejo como un lastre que me impide avanzar o correr la carrera, como hablaba Pablo. Eso de no perdonarme es negarme a un hecho fundamental, que soy una nueva criatura en Cristo. El no perdonarme, además, es una forma de orgullo, porque estoy poniendo estándares más altos para mí que los que Dios pone. Y los estándares de Dios son los más altos, ¿sí? Entonces resulta que, ¿por qué es orgullo el no perdonarme? Porque no mido con el mismo rasero mi vida, mis errores, con respecto a los ajenos. Es decir, los errores ajenos los mido con una regla, pero los míos los mido con otra regla mucho más grande y pesada. Eso es orgullo. Porque es como si pensara que yo valgo más y entonces, como valgo más, me exijo más. Cuando podemos perdonar o perdonarnos, pero no lo hacemos, entonces el perdón que estamos ofreciéndole a los demás no es real. Es mentira. Porque no estamos en capacidad de brindar sanidad. El perdón es simplemente algo de salud. Salud espiritual, emocional y también, ¿cómo no?, sanidad física. Pero si no estamos en capacidad de darnos a nosotros sanidad, mucho menos es posible que ofrezcamos sanidad y salud, que es el perdón, a los demás. Los sentimientos de culpa son cargas terriblemente opresoras. Son cargas que asfixian, son cargas que no nos permiten avanzar, son cargas que no nos permiten ver, porque estamos tan cansados que quedamos ciegos frente a las posibilidades que tenemos. Entonces, cuando tenemos sentimientos de culpa, estamos desconociendo que ya somos perdonados en Cristo, que ya hemos sido perdonados y lo seremos en Cristo Jesús. A no perdonarnos, además, le damos credibilidad al enemigo. Porque él miente. Él nos dice permanentemente que somos culpables. El enemigo es el que coge y hace todo para recordarnos errores, pecados y maldades de hace muchos años. Él hace todo lo posible por revivir situaciones. Él hace todo lo posible por revivir rencores, resentimientos, amarguras. El enemigo aborrece que nos arranquemos raíces de amargura del corazón. Al contrario, él quiere que las sembremos y que las cultivemos y que las abonemos, ¿sí? Y no perdonarse, cada que no nos perdonamos algo, es una raíz de amargura que dejamos en el corazón. El enemigo nos dice que todavía no somos dignos de merecer perdón. Que nuestra vida debe ser una culpa permanente y una búsqueda permanente de hacer miles de cosas para ver si de pronto somos perdonados. El enemigo no solo miente, sino que contradice la palabra de Dios. Vamos a leer por favor Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es
en Cristo Jesús. Vamos por partes. Todos pecamos. Todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y fuimos destituidos por nuestros pecados. Pero así como pecamos, fuimos justificados gratuitamente por la gracia de Dios. Es decir, fuimos perdonados. Jesucristo en una cruz pagó, nos justificó gratuitamente, pagó el precio de nuestros pecados, lo pagó en la cruz. ¿Y eso por qué? Por la gracia de Dios. ¿Ah? Entonces, esa gracia, ese regalo inmerecido, es el que elimina la destitución. ¿No? O sea, el sacrificio de Jesús en la cruz es el que elimina eso de haber sido destituido de la gloria de Dios. Entonces fíjense que no es por lo que nosotros hagamos, no es por las novenas, no es por ir de rodillas al cerro no sé qué, no es por sacrificios, porque Dios es claro cuando dice misericordia quiero y no sacrificio. Entonces no es por lo que hemos hecho ni por lo que hagamos, es por la obra de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando no nos perdonamos, estamos desconociendo nada más y nada menos que la obra de Cristo. Estamos desconociendo, estamos diciendo, es poco eso de haber dado su vida en la cruz y de haber derramado su sangre por mí. ¿Ah? Y puede que no sea la intención de nosotros, al no perdonarnos, no sea la intención de decir, no, pues, ¿cómo voy a decir que la obra de Cristo es insuficiente? Pero la realidad es que al no perdonarnos, estamos demostrando que consideramos que la obra de Cristo no es suficiente. O peor, la estamos negando. Estamos diciendo, sí, la obra de Jesús en la cruz alcanza para los demás, pero no para mí. ¿Ah? O sea, es una posición de arrogancia, de soberbia. Eso de no perdonarse es una posición de mucho orgullo. Y recordemos que el primer orgulloso fue Satanás. A veces pensamos en errores y pecados del pasado. Entonces, cuando eso pase, pongamos la palabra gracia junto a esos pensamientos. Mentí, gracia. Insulté, gracia. Maldije, gracia. No honré a mi papá y a mi mamá, gracia. Desobedecí, gracia. Pongamos la palabra gracia junto a esos pensamientos. Porque hay que empujar hacia afuera, hay que sacar de nosotros los malos pensamientos con la gracia. Hay que empujarlos con ese regalo inmerecido del perdón que Dios nos ha concedido. Vamos a leer por favor Isaías 43, versículo 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Ay, genial! Dios no se acuerda de mis pecados, pero yo sí. ¡Genial! La gente perdona mis errores, pero yo no puedo. Yo sí no me perdono. Yo sí me doy látigo todo el que puedo. Ya fui perdonado por Dios, ya me arrepentí auténticamente. ¿Sí? ¿Para qué seguir con eso? Dios borró nuestras rebeliones y no se acuerda de nuestros pecados. Y eso lo hace por amor a Él mismo. Entonces, porque Él se ama, nos concede perdón y limpieza total.
Entonces, digámosle a Dios, convencidos de una realidad. Digámosle a Dios, la obra de Cristo y su gracia trae el perdón a mi vida y a mi pasado. Digámoslo duro, la obra de Cristo y su gracia trae el perdón a mi vida y a mi pasado. Él resucitó.